Indudablemente, como padres sanos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Hoy en día, ese anhelo ha sido permeado por propósitos tales como que sean profesionales, que puedan especializarse, que hablen varios idiomas, que sean felices. Poco se habla de que se responsabilicen de sus comportamientos, de sus sentimientos, de sus actitudes. Poco se habla de capacitarlos para que tengan relaciones saludables. Me atrevería a decir que este es el área de mayor dificultad y, con seguridad, el área de más importancia para Dios. Tanto así que estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba, su Hijo, para restablecer nuestra relación con Él. Conoce cuáles son los límites espirituales para restablecer y mantener la relación más importante de la vida de nuestros hijos, su relación con Dios. Bienvenidos. Listo, entonces con esa introducción vamos a presentar este tema y quiero hacer referencia inicialmente a lo que son los límites. Por favor, o sea, sería muy bueno si usted está viendo esta conferencia, busque otras prédicas, otros mensajes en los que hemos hablado sobre la formación de la identidad de nuestros hijos. Y hay otra que se llama límites como manifestación del amor, porque son digamos, un buen contexto para que usted pueda entender y sacarle el mejor jugo a esta enseñanza también. Quiero primero como que usted logre identificarse por qué son necesarios los límites en nuestra vida y a qué nos referimos con esto. Cuando usted tiene, digamos, una vida sin control, ¿sí? O sea, usted no puede decidir realmente a qué hora se acuesta, por ejemplo, porque no le alcanza el día, porque siempre sale algo más, porque está en función de una cosa y la otra, está resolviendo problemas, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Y no tiene ni siquiera control de sus propios horarios, ¿sí? De su propia vida. Eso quiere decir que hay una falla en los límites. Sentir que la gente lo usa, ¿sí? O sentir que la gente abusa de usted, ese es otro de los síntomas de una debilidad en la construcción de límites. Cuando le es difícil decir que no, ¿sí? Cuando le es difícil confrontar y decir, no, mira, estás transgrediendo mi espacio, como mis límites, ¿sí? Estás pidiéndome cosas que no me corresponden, ¿sí? Cuando usted no puede diferenciar exactamente cuál es su responsabilidad y cuál es la del otro, ¿sí? ¿Dónde termina su responsabilidad y dónde empieza la del otro? Cuando tiene problemas con la autoridad, cuando quiere controlar a otra persona, que las otras personas siempre hagan lo que usted quiere. Cuando tiene un agotamiento constante, ¿sí? O hay un desequilibrio en las actividades diarias. O sea, yo no puedo tener un equilibrio entre mi trabajo, mi recreación, mis horas de descanso, mi alimentación. Bueno, todo eso es parte, mi tiempo con Dios, ¿sí? Es parte de que hay problemas de límites. Cuando yo me estoy metiendo, ¿sí? O tengo problemas constantes, choques en las relaciones, porque otras personas se sienten invadidas por mí. Entonces, todo eso hace parte de por qué Dios incluso estableció límites. Si me ponen, porfa, la diapositiva. Voy a hacer un rápido barrido aquí de un contexto que hemos tratado anteriormente para contextualizar precisamente a las personas que no han visto los mensajes anteriores. Este tema de límites lo estamos tratando porque hace parte de digamos, este tema que es formando la identidad. O sea, los límites, de alguna manera, cuando se establecen y me dan claridad sobre hasta dónde voy yo y dónde empieza el otro, eso me da mi identidad, ¿sí? O sea, cuando yo asumo, digamos, un rol y yo tengo unas tareas definidas, ¿sí? O sea, yo entro, hagan de cuenta, a trabajar a una empresa y a mí me dicen, este es tu horario, estas son tus funciones, esto es lo que tú... Esos son límites. Entonces yo sé que yo no me puedo comportar o empezar a tomar decisiones como si yo fuera el jefe,
porque yo soy un empleado, ¿sí? Y miren que ahí ya empiezo a tocar palabras que se relacionan con identidad. Yo soy un empleado, o sea, en ese momento, dentro de ese contexto. Entonces, los límites sí nos dan, digamos, nos aportan para la formación de una identidad sana. Listo, pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué son los límites? Definen la persona, lo que soy y lo que no soy. O sea, me da un sentido de propiedad. Cuando yo tengo, digamos, un terreno, hagan de cuenta, ¿qué es lo primero que uno se asegura que ese terreno tenga? Es unas cercas, ¿verdad? Porque de esa cerca para acá, yo me hago responsable de lo que ahí suceda, ¿sí? De esa área es la que yo tengo que pagar impuestos. De esa área es la que yo tengo que cortar el césped. O sea, yo no me puedo pasar la cerca y empezar a sacar del otro o a meterme en el espacio del otro. Entonces, definen los límites, mi propiedad. Definen con claridad lo que corresponde a nuestra propiedad y de lo que no somos responsables. O sea, yo no tengo por qué estar manteniendo, ¿sí?, el terreno de otra persona. Igual conmigo, o sea, cuando yo sé quién soy, hasta dónde van mis límites, entonces yo no tengo por qué estar usando o metiéndome en el terreno del otro o tratando de controlar al otro. Los límites demarcan para cuidar lo bueno adentro, lo malo por fuera. O sea, cuando yo tengo claro hasta dónde voy yo y los límites me permiten proteger mi corazón, proteger mis pensamientos, yo soy la que decido qué dejo entrar, ¿sí? Y soy la que decido qué se mantiene afuera. Para eso es un límite. Y eso lo diferencia de lo que son las murallas. Hay personas que en lugar de límites tienen murallas, ¿sí? Y es porque o han sido lastimadas o no tienen claro cómo funcionan los límites, pero los límites son más o menos una puerta. O sea, tú no tienes un muro para poder entrar y salir de tu casa todos los días, ¿verdad? O sea, cada vez que quieras que entre alguien, te toca abrir un hueco en la pared. No, hay una puerta que se abre y se cierra. Y eso es lo que hacen los límites. Yo puedo decir, a ti te dejo entrar y a ti te dejo salir. O sea, cuando hay cosas que no están bien en mi vida, hay heridas, hay dolores, hay rencor, yo tengo que dejar salir eso para poder que las otras cosas buenas entren, ¿sí? Entonces, todo eso hace parte de la función de los límites. Seguimos, por favor, la otra. Y vamos entonces ahora sí a ver que hay diferentes tipos de límites, ¿sí? Esta información y varia de la que vamos a tocar hoy está o viene de un libro que se llama Límites, que escriben Henry Cloud y John Townsend, ¿sí? Es algo que les recomiendo mucho, ¿sí? Es una información muy, muy, muy valiosa. Entonces tenemos límites físicos, nos ayudan a determinar quién nos puede tocar y bajo qué circunstancias. Entonces ya usted se va ahí haciendo una idea muy clara de cómo funcionan los límites. Límites mentales nos dan la libertad de tener ideas y opiniones propias, ¿sí? O sea, yo puedo sostener mis creencias a pesar de que haya personas que piensen de una manera diferente. Los límites emocionales nos ayudan a tratar con nuestras propias emociones y a librarnos de las emociones dañinas y manipuladoras de otros, ¿sí? O sea, el hecho de que yo pueda tomar control de mis emociones, yo puedo sentir una defraudación muy grande o un enojo, pero yo tomo control porque yo tengo unos límites. Yo sé hasta dónde puedo dejar salir eso, en qué manera lo puedo manifestar, ¿sí? Y sin que tenga ese enojo llevarme a dañar el límite de otra persona. Y ahora sí, los límites espirituales. ¿Y por qué, digamos, decidí empezar por estos límites espirituales? O sea, la idea es que usted pueda perfeccionar y investigar de los demás, pero los límites espirituales he visto yo que de alguna manera el Señor los deja como la base para el resto. O sea, si usted tiene y entiende cómo funciona el reino espiritual, cómo funciona y cómo puedo relacionarme con Dios,
Entonces eso le va a ayudar a establecer unos límites físicos sanos, unos límites mentales y emocionales también sanos. ¿Listo? Entonces ahora sí, el plato fuerte. Vamos a ver que los límites espirituales nos ayudan entonces a distinguir entre la voluntad de Dios y la nuestra y nos dan temor de Dios. Dos cosas muy importantes, la voluntad de Dios y la nuestra. Son cosas diferentes. No sé si usted se ha encontrado con personas que no saben diferenciar lo uno del otro y piensan que la voluntad propia siempre coincide con la voluntad de Dios, tanto así que no logran establecer que hay una diferencia. Dios quiere cosas diferentes a las que yo estoy haciendo o a las que yo me inclino. Y de alguna manera yo logro justificar todas mis acciones para convencerme de que la voluntad de Dios es igual a la mía. Eso es falta de límites, ¿sí? Y temor de Dios, eso nos da para otra prédica, ¿verdad? Pero el temor de Dios básicamente, dice la Biblia, uno es el principio de la sabiduría y nos ayuda a nunca separarnos de Dios y a separarnos del mal, ¿sí? Es lo que nos dice, eso es peligroso para mí y yo me aparto. Hay gente que le gusta vivir al límite, ¿sí? O sea, sabes que ahí está el peligro y de todas maneras yo me acerco hasta lo que más pueda a ese punto, ¿sí? Eso es falta de temor de Dios porque es falta de sabiduría y a veces no, o sea, saber qué es lo que Dios está mirando, que algún día yo voy a tener que rendir cuentas delante de Él y que eso me puede separar o distorsionar, romper mi relación con Dios. Entonces, vamos ahora, todos los límites espirituales están consignados en la Biblia. O sea, ahorita no vamos a ver básicamente como punto por punto cuáles son los límites espirituales, aunque vamos tangencialmente a tratarlos, pero vamos a ver como 3 cosas que son fundamentales, que nosotros, uno, hayamos aprendido o aprendamos para poderle enseñar a nuestros hijos sobre cómo relacionarse con Dios. ¿Se acuerdan de la introducción? Es cómo yo puedo mantener una relación con Dios dentro de los límites espirituales que Él ha establecido. Entonces vamos a ver como esos 3 ingredientes, esas 3 bases que son innegociables y que pues todo ser humano debería tener muy claras, pero sobre todo nosotros como padres para podérselas enseñar a nuestros hijos. Hay personas que ven la Biblia como un libro de reglas, ¿sí? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? ¿Qué está permitido y qué está prohibido? Hay personas que la ven como un libro de filosofía, de vida, de principios sabios, ¿sí? Y usted ve a veces muchas personas que no tienen relación con Dios, ¿sí? Lo reconocen, puede que digan si Él existe. Y yo tomo, por ejemplo, Proverbios nada más, porque me parece que aportan a mi vida, ¿sí? Y es simplemente, lo consideran a la Biblia como un libro de filosofía y de principios como chéveres para tener en cuenta. Otras personas la consideran un libro de mitos, de historia, sobre la existencia humana, en fin, hay diferentes maneras de acercarse a la Biblia. Sin embargo, la Biblia en sí es un relato de relaciones, ¿sí? Es un libro relacional. Es el libro que nos dice cómo fuimos creados, cómo Dios nos puso aquí en la tierra. Trata de que Dios creó al mundo, nos puso acá, se relaciona con nosotros como Él quiere tener intimidad y cercanía con el hombre. Y también trata de un dilema muy grande, de cómo esa relación se rompe, se pierde de alguna forma, y cuál es el plan que Dios idea para volvernos a traer a Él, para volver a tener comunión con Él, ¿sí? Es una iniciativa por parte de Él. Y entonces, en ese restablecimiento de la relación es que dice, mira, para que podamos volver a estar juntos, para que podamos volver a estar cerca, aquí están estos límites espirituales. Es en estos términos que te puedes acercar nuevamente a mí. Y Él da el primer paso. O sea, lo que yo quiero que usted sepa es, digamos, Dios no se preocupa por darnos, por ejemplo, técnicas de cómo cultivar y mantener el jardín.
no nos da en ese momento, lo que más le preocupa es, mira, cómo, no sé, tú puedes mantener tu salud o algo así. Él dice, nuestra relación se rompió, yo quiero restablecer esa relación contigo. Entonces, más allá, sin dejar de decir que son importantes pues los estudios, la parte académica, los valores, en toda esta parte con nuestros hijos, lo que más le importa a Dios es cómo nosotros nos vamos a relacionar, primero como familia y luego con las demás personas. Si usted ve en la Biblia los 10 mandamientos, los primeros 3 mandamientos hablan de cómo nos relacionamos con Dios. Y los otros 7, mire la proporción, los otros 7, cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. Básicamente es eso. Entonces, para Dios las relaciones son prioritarias, ¿sí? Y los límites espirituales básicamente son para tener buenas relaciones entre nosotros y obviamente restablecer nuestra relación con Dios. Entonces, si alguien por favor me ayuda, el lector me ayuda con Mateo 22, 37 al 40, por favor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese gran mandamiento que Dios nos da, están resumidos, dice él, todos los demás, la ley y los profetas, está resumida ahí, ¿sí? Entonces, mire lo importante que son las relaciones para Dios. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo creo que este gran mandamiento es tal vez de los más difíciles, porque uno se encuentra en la vida a personas que son como fáciles de amar, pero hay otras que uno dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿sí? Porque de verdad que no, o sea, muy, muy, muy complicado. ¿Por qué básicamente se nos complejizan las relaciones? Si usted se pone a ver el fondo, son los límites, ¿sí? O sea, cuando no tenemos clara nuestras responsabilidades, cuando no tenemos claro hasta dónde voy yo y dónde empieza el otro, todo eso es lo que genera los conflictos. Y si usted ve, vámonos a Génesis, ¿verdad? Cuando Dios llega, después de que pues, Eva ha comido del fruto, Dios pone un límite, ¿verdad? Dice, de todos los árboles puedes comer, menos del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces, mire la flexibilidad también de Dios con los límites. De todo, menos de uno. Ellos transgreden ese límite, ¿sí? Y después que empiezan, no, es que le preguntan a Adán y dicen, no, la mujer que me diste, o sea, ella es la responsable, ¿sí? Y le dicen a Eva y después Eva dice, no, es la serpiente que me engañó. Y así nos la pasamos y esa es la sintomatología de que no tenemos los límites claros. ¿Cuál es mi responsabilidad en este asunto? Entonces, ahora sí, las 3 cosas que debemos enseñarle a nuestros hijos y de nosotros debemos tener claras en cuanto a los límites espirituales. La primera es dé el mensaje correcto. Eso tiene que ver con dé a conocer los límites de Dios. No son los míos, no son los que a mí me parecen, los que a mí me gustan, los que yo creé, son los límites de Dios. Y para eso usted tiene que conocer la verdad. Si usted no conoce la palabra, ¿sí? ¿Cómo va a saber cuáles son los límites espirituales? El asunto es que en la medida que nosotros entendamos nuestra responsabilidad, vamos a tener mejores relaciones. ¿Y qué es lo primero que uno tiene que entender en la relación con Dios? Es que yo soy pecador y Dios es santo, ¿sí? Eso impide que nosotros tengamos comunión. No impide que Dios nos ame, ¿sí? Dios siempre nos ha amado y nos seguirá amando. Pero no podemos tener comunión, no podemos tener intimidad. Se rompe la comunicación, incluso a veces puede haber un distanciamiento y es tan importante
que de alguna manera usted le deje ver al niño, uno, Dios ha puesto límites y los límites de Dios son para respetarlos, ¿sí? Dos, que Él nos da opciones, que Él siempre nos va a dar libertad para que nosotros podamos escoger si queremos someternos a esos límites o no. Los límites no son para controlar a las personas, ¿sí? Cuando yo empiezo a controlar, ya yo estoy transgrediendo el límite del otro. Mire que Dios nunca, ¿sí?, te manipula. Dios te dice, escoge, está la vida y está la muerte. Tú escoges. Yo quisiera, dice Dios, que tú escojas la vida, pero yo te dejo libre para que tú escojas. Número 3, nos permite experimentar las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestra conducta. Por favor, si podemos leer Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Exacto. ¿Qué dice Dios? Yo no quiero que nadie perezca. Yo no quiero que nadie sea destruido, ¿sí? Pero aquí hay unos límites y si se transgreden, o sea, se va a cumplir lo que yo había advertido, ¿sí? Entonces, una de las cosas más sanas que nosotros podemos ayudar a nuestros hijos es permitirle experimentar las consecuencias de sus acciones. Obviamente, digamos que Dios nos pone a nosotros ahí y yo digo, es tan bonito que Dios confíe en nosotros para lo que Él más ama, que son los niños, ¿no? Y la responsabilidad tan grande que tenemos, porque la idea de nosotros estar ahí como padres es que podamos regular esas consecuencias, ¿sí? Es decir, si yo le digo al niño, mira, no puedes pasar de aquí, no te acerques a la piscina, ¿sí? Porque sabemos que él no sabe nadar y si él se cae allá, pues puede estar en riesgo muy probablemente su vida. Entonces yo no puedo decir, no, yo lo veo que él se está acercando y entonces pues esa es su decisión y pues él asumirá las consecuencias. O sea, yo en esa parte como padre lo que tengo que hacer es regular eso, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, dejarle ver al niño que esa instancia a la que él se está acercando es peligrosa, ¿sí? Y yo tengo diferentes opciones para hacerlo. Y les digo, yo sé que esto en algún momento puede escandalizar a muchos hoy en día, pero llega un momento en que, digamos, uno dice, yo prefiero que él experimente un pau pau, ¿verdad? Como un pequeño dolor físico, porque yo no me puedo, dependiendo de la edad del niño, obviamente, poner a negociar con él, poner a explicarle. Él todavía no tiene un pensamiento hipotético deductivo que le permita anticiparse a las consecuencias tan graves de lo que eso puede llegar a ser. Entonces, en esa parte yo puedo decir, yo pongo un pau pau, ese es un dolor que es controlado, yo no me estoy desahogando con el niño, yo no voy a maltratarlo, ¿sí? Sino que simplemente le estoy diciendo allá a su capacidad cerebral de reaccionar, digamos, al dolor, mira, por ahí no es, ¿sí? Y lo hago con amor. Y no voy a dejar que eso rompa mi relación con él, o sea, yo no me voy a distanciar de él por eso, ¿sí? O sea, son todos esos mensajes que yo debo tener en cuenta para ayudarle. Pero yo no puedo toda la vida de mis hijos, cada vez que ellos van a tomar una decisión equivocada, atravesarme y decirle, no te lo permito, por encima de mi cadáver si vas a tomar. No, ¿sí? Yo necesito aprender a dejarle experimentar la consecuencia, porque Dios lo hace así para que nosotros cambiemos. Yo le pregunto, ¿usted se ha puesto a pensar qué hubiera pasado, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecan? El Señor les había dicho, no coman de ese árbol porque si comen de ese árbol, ciertamente morirás, ¿sí? ¿A qué se estaba refiriendo Dios? El pecado trae muerte. Muerte quiere decir separación, ¿sí? Separación del alma del cuerpo cuando nos morimos, los signos vitales, nuestro cuerpo físico muere. Separación de Dios cuando pecamos y separación eterna cuando la primera y la segunda se dan simultáneamente, eternamente separados sin Cristo en ese escenario.
La muerte es separación. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva comieron del fruto? O sea, cayeron ahí ¡puf!, muertos, o sea, les cayó un rayo, se achicharraron, no, ¿sí? Pero sí hubo un distanciamiento. La Biblia sí nos deja ver que ellos, como que el Espíritu de Dios se paseaba, ¿verdad?, en el Edén, y de alguna manera había como una comunicación fluida entre Adán, Eva y el Señor. Tanto que cuando él llega, después de lo que pasó, le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Sí? Le dice el Señor. Sí había una comunicación y sí hubo una pérdida. Ellos salieron, ¿sí? Hubo un distanciamiento. Y esas son cosas que hoy en día, como padres, no estamos entendiendo. O sea, vienen unas filosofías, viene la psicología, vienen cosas, no estoy diciendo que todo sea malo, pero empezamos a mezclar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque el niño sí debe entender que cuando él transgrede un límite, hay unas consecuencias, ya sea de distanciamiento. Por favor, no le estoy diciendo que lo eche de la casa, ¿sí? Pero le estoy diciendo mi intimidad, o sea, yo estoy o triste o yo estoy enojada, espérame, mira, ¿sí? O sea, yo sí puedo dejarle ver que hay una pérdida de algo, una pérdida de un privilegio, una pérdida de una bendición, una pérdida de, ¿sí? Como Dios específicamente nos lo deja ver desde el principio, que es Génesis. Entonces, sigamos, por favor. Esto quiere decir que yo le voy a enseñar al niño que él va a respetar, que la idea es que así como él quiere que Dios respete su voluntad y respete sus no, o sea, si el niño dice no voy a obedecer, no quiero hacerlo o lo que sea, Dios lo va a respetar. Va a haber una consecuencia de eso, pero eso también implica que entonces el niño debe aprender a respetar los no de Dios, ¿sí? O sea, cuando Dios dice no vamos de vacaciones, no va a haber este juguete, no te doy, no te permito eso, eso es algo que no debes hacer. Entonces es en doble vía, o sea, si yo quiero que Dios respete mis no, pues yo también debo entender y respetar los de Él. Y son cosas que estamos perdiendo. Listo, entonces eso en cuanto a la primera parte. Número 2, que debemos enseñarle a los chicos para que tengan una construcción, identificación de los límites espirituales. 2, de la mayor libertad posible. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan que yo les dejaba ver desde Génesis cómo Dios dice, de todos los árboles puedes comer, menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal? Para toda la humanidad, ¿sí? Básicamente Dios saca un decálogo, ¿sí? No es un libro de constitución donde hay infinitas leyes, ¿sí? Pero Él dice, mira, estas 10 son las esenciales. Usted debe revisarse hasta qué punto los límites que usted está estableciendo dentro de su crianza realmente están ajustados al estilo y a los límites espirituales que Dios ha establecido. La tendencia del hombre es a poner más de los que se necesitan. ¿Y por qué les digo esto? Si nosotros vemos cuando Jesús vino a la tierra, había un grupo que se llamaba el grupo de los fariseos, creo que lo recuerdan, ¿verdad? Y eran estudiosos de la ley y empezaron a poner cosas que realmente no estaban exigidas o demandadas por Dios. Y decían entonces, o sea, el sábado no puedes caminar no sé cuántos pasos más. Puedes dar, no sé, ¿sí? 20 pasos, pero si das 21, ya, transgrediste, ¿sí? Eso no estaba realmente escrito. Y esa es la tendencia nuestra. Entonces necesitamos revisar realmente si los límites que nosotros estamos instaurando en la forma en cómo nos relacionamos con Dios, sí son bíblicos. Porque si no, se está empezando a ponerle arandelas para controlar a sus hijos, para manipular sus decisiones. El número 2 dentro de este concepto es
¿qué es lo que pasa? El problema más grande que tenemos básicamente entre las relaciones y en esto de la libertad es el reconocer el no del otro, el reconocer que la otra persona es libre, ¿sí? La libertad es lo que más a veces problema nos trae entre nosotros mismos, porque cuando yo veo que esa persona no hace lo que a mí me gustaría o lo que yo creo que debería hacer y está ejerciendo su libertad, eso es lo que a uno como que dice, no, o sea, no estoy de acuerdo, no me gusta, ¿sí? Pero necesitamos en esa parte aprender de Dios y a entender cómo es ese límite entre Él decide algo aparte, diferente a lo mío, yo lo puedo seguir manifestando el amor, ¿sí? Pero no tengo que aprobar lo que Él está haciendo, ¿sí? Y ese, yo digo, es uno de los retos y desafíos más grandes que yo creo que he tenido como mamá, ¿sí? Y el entender, el dejar experimentar la consecuencia para que ellos puedan hacerse responsables de su libertad. O sea, tú tienes libertad, manéjala con responsabilidad. Si Adán y Eva hubieran pecado y Dios hubiera dicho, póngase en este escenario, ay no, pero es que yo los quiero tanto, pero pues ¿cómo los voy a, o sea, sacar del paraíso? No, espere un momentico, no, para la próxima. Si la próxima lo hacen, entonces, ¿qué habría pasado allí? ¿Sí? Realmente, o sea, sin ponerle mucha teología al asunto, le estaría dando esa reacción o esa respuesta, la razón al enemigo. O sea, que lo que el enemigo decía sí era verdad, ¿sí? Y es que no, Dios sabe que ustedes no morirán, sino que serán como Él, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo le permito al niño transgredir los límites y no experimentar la consecuencia, no le estoy dejando ver que él tiene libertad y esa libertad necesita manejarla con responsabilidad. No hay límites si no hay consecuencias. O sea, si no hay una consecuencia, el límite completamente se desvanece. O no lo necesita y usted está poniendo más de la cuenta, o definitivamente lo que usted hace es borrarlo. O sea, cuando, yo no sé si usted ha visto, pero cuando en la carretera se ha borrado la línea blanca que divide los dos carriles, ¿sí? Es difícil, ¿sí? Y uno va ahí a veces en la autopista y uno dice, pero es que este se me está metiendo. Pero pues es que no hay un límite que me diga, yo estoy dentro de mi carril y el otro se está metiendo. Para eso son los límites. Y si usted no pone consecuencias y las cumple, entonces está sin límites. Listo, me la sigues poniendo, porfa, ahí. La número 3, importante para poder dar libertad, es la sinceridad. Si me pueden, por favor, leer Proverbios 18:13. Gracias. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Me lo lees, por favor, de nuevo? Gracias. Proverbios 18:13. Sí. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Bueno, listo. No estoy segura si esa era la cita que les quería dar. Denme un segundito aquí, yo reviso. Ahí es Proverbios 28, perdón, Proverbios 28:13, ¿sí? Esa palabra dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, yo no puedo decir que estoy dando libertad si estoy construyendo un ambiente en donde el niño no pueda realmente expresarse, donde él no pueda decir lo que él piensa, ¿sí? Donde él tenga que esconder básicamente y no pueda decir lo que hizo, ¿sí? Porque las consecuencias de pronto que yo he puesto para esos límites no son proporcionales a él. Entonces él prefiere y dice, no, pues, o sea, a muchos de nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, pero vivimos en un ambiente, fuimos criados en un ambiente en donde comunicar lo que realmente había sucedido o pasaba era algo tan trágico que era mejor no hacerlo, ¿sí?
Entonces lo que estamos promoviendo, y yo no le estoy diciendo que con esto sea permisivo, no le estoy diciendo que con esto quite las consecuencias de los límites que ha puesto, pero sí que le permita al niño entender que tiene libertad y que lo mejor que él puede hacer es confesar rápidamente, ¿sí? Poder decir las cosas rápidamente y no disfrazarlas. Cuando se ha visto en los estudios, y usted lo va a poder ver si se lee el libro que le estoy recomendando de los límites también, y lo vemos en la palabra. Cuando, por ejemplo, ¿qué pasó con David? David adultera, ¿sí? Y él dice, aquí yo lo arreglo, matemos a Urías, ¿sí? Todo quede bien. Mientras él no fue confrontado, ¿sí? Y él dice, he pecado, o sea, fui yo el que pequé, ¿sí? No empieza su restauración y su sanidad. Si el niño no tiene la capacidad o el ambiente para poder decir, no, es que definitivamente yo lo que quiero es mentir, o sea, esa es o sea, ok, listo, estas son las consecuencias, mira, esto es lo que te va a traer, esto, sí. Pero si él siempre dice, no, sí, o sea, es que yo sí amo la verdad y quiero decir la verdad, pero no está siendo sincero con nosotros, ¿sí? Entonces, no podemos hablar de que va a empezar una intervención divina para arreglar el problema de su corazón, ¿sí? Entonces, esos son límites espirituales que Dios ha establecido. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y lo último, para ilustrarles este punto es, veamos lo que pasó con Job y veamos lo que pasó con Jesús. Job, Dios le da la oportunidad de ser escuchado, ¿sí? Para que él manifieste, mira, estoy enojado, no entiendo lo que está pasando, no estoy de acuerdo contigo, Señor, siempre he hecho lo que está bien, ¿por qué me suceden estas cosas? Eso es algo a lo que nosotros debemos fomentar y propiciar en el ambiente del establecimiento de los límites espirituales para nuestros hijos. Tú puedes preguntarle a Dios, tú puedes con respeto decirle, Señor, no estoy de acuerdo. Tú puedes, incluso vemos los diálogos de Moisés, por ejemplo, cuando él dijo, voy a destruir a este pueblo, me tienen hasta aquí, no quiero más. Entonces Moisés le dice, Señor, ¿qué van a decir los otros pueblos entonces? ¿Que nos sacaste para morir en el desierto? ¿Sí? Y como que de alguna manera Dios le escucha y dice, listo, o sea, él le dice, voy a hacer una generación nueva contigo, y Moisés le dice, no, no hagas eso, Señor, mira todo lo que esto podría llegar a traer. Y Dios dice, listo, ok, recapitulemos, con todos nos vamos nuevamente, ¿sí? Entonces sí hay una forma. ¿Qué le tiene que enseñar usted a su hijo? A orar, a hablar con Dios, a ser sincero con Él, a poderle decir, Padre, de acuerdo a tu palabra, ¿sí? Mira, o sea, dice que tú eres misericordioso, que tú tienes amor, bueno, o sea, de acuerdo a los principios de Él. Listo. Entonces, eso en cuanto a Job. ¿Y qué es lo que pasa con Jesús? Y por eso les decía yo, libertad, pero eso no quiere decir que Dios siempre va a hacer lo que tú quieras, ¿sí? Cuando Jesús está en el Getsemaní, no sé si ustedes recuerdan esa escena, ¿sí? Y Jesús le dice, Padre, si hay alguna posibilidad, si se puede de otra manera, o sea, por favor, ahí está Jesús dejando ver que Él no quería, o sea, que si hubiera habido otro camino, si hubiera habido otra alternativa, por favor, Señor, tómala, ¿sí? O sea, no me hagas pasar por esto. Y Dios dice, no. Jesús dijo, no, o sea, así no, lo siento, o sea, yo no quiero nada más contigo, Señor. ¿Cuántas veces, y aquí le digo yo a usted como padre, cómo reacciona usted a los no de Dios? ¿Sí? Yo recuerdo, ¿sí?, que en algún momento a mí me diagnosticaron cáncer hace como unos 5, 6 años. Y yo en mi corazón decía, Señor, o sea, he pasado por esto, he hecho esto, o sea, yo te he servido, yo me he mantenido o sea, como en tus principios y todo. O sea,
todo este despelotado, este otro, y yo he tratado, Señor, con todo mi corazón de obedecerte, de serte fiel. ¿Por qué? ¿No será que de pronto le cayó el cáncer a la persona equivocada? O sea, yo les digo así sinceramente, ¿sí? Pero eso no me implicó a mí, pues lo siento, no vuelvo a la iglesia, no quiero más saber de Dios, o sea, no. Este era un no de Dios en su momento, ¿sí? Yo puedo manifestar, no estoy de acuerdo, no me parece, no lo entiendo, Señor, pero luego salí con un upgrade, digo yo, de fe, o sea, una fe más fortalecida de la como entré y sigo aprendiendo muchas cosas. Yo todavía tengo nos de Dios en mi vida, ¿sí? Y respuestas que todavía estoy esperando. Pero eso yo lo enseño a mis hijos, no solamente leyéndoles la Biblia, sino viviéndolo. O sea, ellas pudieron ver cómo fue mi reacción cuando yo pasé por ese proceso. Entonces, ¿cómo son los no de Dios en tu vida? Listo, y vámonos para el último punto. La siguiente, por favor. Bueno, ahí les dejaba esa cita de Hebreos donde veíamos lo que Jesús había sacrificado por obedecer. La tercera es hacerse responsable. Es algo que usted necesita que sus hijos aprendan para que ellos puedan establecer y ponerse en los límites espirituales, ¿sí? La primera tiene que ver con que hay límites, Dios tiene límites. La segunda tiene que ver con que Dios respeta nuestros límites, nos da la libertad. Y la tercera tiene que ver con el respeto por sí mismo. ¿Y cómo lo vemos con Dios? No sé si usted recuerda esa parábola del banquete que nos deja ver el Señor, y Él dice, yo preparé un banquete de bodas del Hijo, y Él había invitado, o sea, habían personas que Él había escogido para que estuvieran en ese banquete. Él manda a unos siervos para decirles a los invitados, vengan, es hora ya de pues estar en el banquete, y las personas no van. Y luego manda nuevamente siervos a decirles, vengan, y dice la Biblia que unos se fueron a sus negocios, ¿sí? Y otros como a sus labores. Y después Dios dice, bueno, voy a mandar entonces para que traigan, estos no eran dignos de estar en el banquete, y voy a mandar a invitar a los que quieran venir, ¿sí? Y esto que nos deja ver, y es que, o sea, hay cosas que hacen, y la Biblia nos deja ver que Dios se entristece, que a Dios le duele, que Dios puede sufrir en algún momento por nuestra conducta, porque nos ama, ¿sí? Pero Él asume eso, ¿sí? Y Él no va a donde el Padre a decirle, ay, mira, Señor, ¿cómo María Isabel está haciendo eso y está haciendo doler mi corazón? ¿Qué vas a hacer tú? No, o sea, Dios asume eso. Él sabe, eso le genera dolor, y Él sabe hasta dónde lo va a permitir, ¿sí? Él no es masoquista y se deja y se deja y se deja y se deja y se deja. La Biblia en muchas historias, y usted se lo puede enseñar a sus hijos desde más pequeñitos, por ejemplo con el arca de Noé, y le dice, hay momento en que la puerta se cierra, ¿sí? Dios quiere que todos estén adentro, ¿sí? Pero hay un momento en que Dios dice, no más, ¿sí? Y es algo que en este momento, en la actualidad, nos está costando mucho entender, que Dios tenga un límite y diga, no más, ¿sí? Él da los pasos necesarios, o sea, cuando ya Él dice no más, Él dice, ah, bueno, no quisieron venir, pues digámosles a otros, ¿sí? O sea, no voy a quedarme en esto todo el tiempo. Dios sabe hasta dónde insiste, ¿verdad? Lo importante es que nosotros estemos también tan conectados con el Señor que podamos aplicar el tiempo de Dios para esos hijos, ¿sí? Los deja en libertad. Él no se va detrás de todos los que le dijeron que no al banquete. Ay, venga, por favor, mire, es que yo ya pedí la comida, ¿cómo me va a dejar servido? O sea, no, ¿sí? Dios dice, o sea, yo los invito, pero yo los dejo libres. Si ustedes quieren eso,
Pero entonces, ¿él qué hace? Él busca a otros amigos. Y él dice, los que quieran venir. Y cuando yo terminé de construir esa diapositiva, dije, oiga, como que sin querer queriendo, esos son los pasos para poder manejar el bullying hoy en día. O sea, si alguien quiere venir a transgredir, alguien quiere venir, listo, o sea, estos son los pasos, ¿sí? Yo, ¿qué le agregaría allí en cuanto a es el perdonar, ¿sí? O sea, yo necesito perdonar a mi agresor, ¿sí? En esa parte yo no necesito, digamos, perdonar a Dios, entre comillas, ¿sí? Él no es el que me hace daño. Pero, digamos, ese es el carácter de Dios. O sea, así funciona Él. Y de esa misma manera, entonces nosotros necesitamos dejarle ver a nuestros hijos que ellos deben respetarse a sí mismos, ¿sí? O sea, los límites espirituales no son para que otros abusen de ti y te pongas ahí como tapete y seas masoquista, no. Debes mantener unos límites, resguardarte en Dios, escucharlo a Él, saber hasta dónde y busca otros amigos, ¿sí? Entonces, para terminar, ahora sí ya muy concretamente, resumen de toda la enseñanza de hoy. En la práctica, ¿qué tengo que básicamente dejarles saber a mis hijos en cuanto a los límites espirituales? 1, dele a conocer los límites entre Dios y nosotros. O sea, hay unos límites establecidos por Dios y los debemos respetar. 2, evangeliza a tu hijo. Evangelizar, ¿lo que quiere decir? Que él debe entender que esa relación con Dios se rompió, que no es suficiente solamente a punta de buen comportamiento que tú vas a restablecer esa relación. Necesitas conocer los límites que Dios ha establecido, necesitas nacer de nuevo. Creo que mucha de la crianza hoy está tan enfocada a los logros, a ser profesionales, como les decía, que sean felices, a todo, que jamás en la vida nuestros hijos experimentan la necesidad de un Salvador. No experimentan la necesidad de nacer de nuevo, ¿sí? Permítale a sus hijos experimentar las consecuencias proporcionales a su edad. Y aquí quiero hacerles énfasis en una cosa. Dios no creó primero al hombre y se sentó con él a decirle, mira, para relacionarte conmigo tú tienes que hacer esto, y le dio una cantidad de leyes. No. El primero separa la luz de la oscuridad, Él separa las aguas, Él hace todo un ambiente en donde el hombre se siente tan amado, tan aceptado, tan protegido, que después es que le dice qué puedes y no puedes hacer. Ese es el modelo que nosotros debemos seguir con nuestros hijos. Su necesidad de un Salvador y de ser transformado, lo que les decía, no es solo por buen comportamiento y a punta de obediencia y de perfección, es que necesitas un nuevo corazón para poder amar lo que Dios ama, para poder aborrecer lo que Dios aborrece, ¿sí? Entrar en una verdadera relación donde haya sinceridad, ¿sí? Si no hay sinceridad, no hay una verdadera relación. Dios dice, yo quiero la verdad en lo íntimo, ¿sí? Y si Él quiere intimidad, necesita aprender a ser sincero. Aprende a disfrutar de la libertad de Dios y sus límites. Llega un momento en que Job, en medio de toda esa injusticia para él aprende a disfrutar de que Dios decide no sanarle, Dios decide no restaurarle durante ese tiempo y dice, bueno, Señor, o sea, si Él me matare, pues que me mate, ¿sí? Y de alguna manera se somete a Dios y luego Dios restaura, restablece, le da, o sea, muchísimo más. Pero en su corazón Él encontró un hombre que aprendía a respetar los no de Dios, la libertad que Dios tiene y los límites que Él tiene, la mejor bendición que usted le puede enseñar a sus hijos, ¿sí? Use los límites físicos, mentales y emocionales para materializar los límites espirituales. Si cuando yo estoy enseñando de los límites espirituales, Él los puede ver en la manera en cómo yo
controlo mis emociones, en cómo yo respeto las de Él, en cómo yo respeto la parte física. O sea, yo no transgredo, yo no maltrato, yo no estoy tocando donde no debería estar tocando, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo unos límites espirituales. Eso le va a dejar ver al niño, mientras él crece, casi que unos límites que él puede tocar, ¿sí? Los está viviendo. Entonces, esto es lo que quería transmitirles, ¿sí? De parte del Señor, y pues necesitamos realmente tener intimidad con Dios, necesitamos conocer su palabra, necesitamos relacionarnos con Él en los términos de Él, ¿sí? Tóxico enseñarle a mi hijo que él puede relacionarse con un Dios que él mismo puede construir, que él mismo puede poner a su nivel, que no hay diferencia entre sus leyes y las mías, entre su voluntad y la mía. Es de lo más peligroso que podemos estar haciendo y que hoy en día también sucede. Entonces, Señor, ayúdanos de verdad a conocerte y a reflejarte en la forma como enseñamos estos límites espirituales a nuestros hijos. Amén. Muchas gracias, querido oyente, por atender la invitación a la enseñanza de hoy. Oramos a Dios para que las verdades y principios aquí expuestos sean de bendición, restauración y esperanza para su vida. Recuerde que si lo desea, puede llamarnos o escribirnos al 317-542-0892 o al correo que aparece en pantalla. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web caminoderestauracion.org, donde podrá encontrar información y recursos de valor para su vida. Está cordialmente invitado a participar en los diferentes espacios que tenemos, donde podrá seguir en este crecimiento de conocer a Dios y conocer sus principios de vida. Si desea apoyar este ministerio, puede hacer su donación a alguna de las cuentas que aparecen en pantalla. Su donativo nos permite trabajar en la restauración de muchas vidas. Este programa es presentado por Ministerio Camino de Restauración desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Muchas gracias por su amable atención. Lo esperamos la próxima semana con una nueva enseñanza de vida. Dios lo bendiga.